Es maravilloso vivir en una comunidad cristiana. Lógicamente, entre casas pues es difícil encontrar puros cristianos, pero el tener una iglesia, el ser parte de una congregación es una comunidad cristiana. Y es bien maravilloso estar dentro de la comunidad cristiana, ser un miembro activo de la comunidad y caminar en pos del Evangelio. El día de hoy como tema te quiero tocar algo importante. El día viernes, a los que se conectaron conmigo, hablábamos acerca del contexto de las cosas, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Es importante en la Biblia tener un contexto. Siempre es importante estudiar con el contexto. Y ahorita les voy a enseñar el porqué. Quiero enseñarte acerca del contexto bíblico, cómo debemos estudiarlo. Pero más que nada, el tema de hoy es el contexto es importante, pero el contexto es importante también en tu vida. Ya creíste en Dios, ¿cierto? Ya estás aquí porque creíste en Dios, creíste en su perdón, Él te perdonó. Te voy a poner un ejemplo de cómo se estudia la Biblia. Y después de cómo se estudia la Biblia, realmente cómo se debe estudiar la Biblia, cómo puedes hacer un contexto en tu vida. ¿Se comprende? Porque siempre queremos como que ver lo superficial. Como dice por ahí un dicho, ¿no? No juzgues al libro por la portada. ¿A quién le gusta leer libros? ¿No? Aquí hay 66. ¿A quién le gusta leer libros? Unos 66 al menos, ¿cierto? Entonces, ¿nos gusta leer libros? Sí. Pero si nos basamos únicamente en una frase, nos podemos perder en mucho. Tenemos que buscar siempre el contexto de lo que estamos leyendo. Siempre. Si ese es en el entendimiento de Dios, así Dios quiere que le entendamos, ¿cómo crees que Dios ve tu vida? ¿Con contexto o sin contexto? Claro, te perdonó el pasado, pero si no hubiera visto tu contexto no te perdona. Vio que eras pecador. Y una vez que te perdonó, ¿sigues haciendo historia en tu vida? Si puedes escribir una historia de tu vida, puedes escribir tu vida como una historia, ¿tu historia llevaría contexto? ¿O serían puros eventos así al azar? Lleva un contexto de quién eres, ¿cierto? Cómo te comportaste en cierta etapa de tu vida, cómo maduraste. Te voy a explicar el porqué de esto. Vamos a empezar con el ejemplo bíblico. Vamos a usar el ejemplo del estudio de la Biblia. Yo no sé cuántos lo hagan, los invito a que lo hagan. Vamos a usar 4 cosas para estudiar la Biblia, para estudiarla con contexto. Lo primero es un sentido literal. Yo la leo y la veo de manera literal. Tengo que creer lo que dice. Si la Biblia dice que un pez tomó a Jonás, ¿qué lo agarró? ¿Un tiburón? ¿Una ballena? ¿Se encontró a Pinocho adentro? No, ¿verdad? Un pez tomó a Jonás. Literal, fue un pez. ¿Qué tamaño? Pues que había Jonás. Punto. ¿De acuerdo? Si la Biblia dice que el hacha flotó, el hacha flotó. Si la Biblia dice que Cristo resucitó, Cristo resucitó. Entonces tengo que tomar la Biblia de manera literal. ¿De qué manera no tomo literal la Biblia? ¿Cuándo no tomarla literal? Cuando es una parábola o una hipérbole. Una parábola es un ejemplo que Dios da o que Jesús da para dar a entender algo, ¿cierto? Una enseñanza. Y una hipérbole es una exageración para que pongamos atención. Por ejemplo, una hipérbole puede ser como siempre, todo el tiempo, miles de veces les he dicho que tenemos que llegar vestidos de negro, un ejemplo. Y que tienes que hacer la tarea, te lo he dicho muchas veces, eso es una hipérbole. No tienes contado, pero estás exagerando la exclamación para mostrar algo, ¿cierto? ¿Hasta aquí? Entonces, ¿cuándo no tomar literal la palabra? Bueno, en sí está en todo momento, pero se tiene que tomar literal el mensaje que está dando. A lo mejor una parábola nos habla acerca del hijo pródigo. ¿Existió el hijo pródigo o fue parábola? Fue parábola. Pero tengo que tomar literal el ejemplo de que así es como reacciona Dios, ¿cierto? Entonces es necesario que tomes literal la Biblia. Mucha gente empieza a exagerar o empieza a sacar algunas conjeturas y dicen cabalísticamente la numerología de la Biblia, los datos ocultos en el mensaje del Señor. No hay ningún dato oculto. Todo lo pone frente a nosotros. Vamos bien hasta aquí, ¿no? Ahorita vamos a ir directo a la Biblia, ¿eh? Nada, solo te voy a dar un pequeño ejemplo. Entonces, ese sentido literal es la demostración verbal, lo que estás leyendo. El segundo es el marco histórico. Si yo quiero saber el contexto de cómo se debe de leer la Biblia, cómo sacar los contextos, tengo que ver el marco histórico. ¿Qué es el marco histórico? Eventos de la historia. ¿Cómo fue comprendido el mensaje en ese momento y a quién se dirigía? Si la Biblia está dirigida a un mensaje directo al pueblo de Israel, ¿a quién es?
al pueblo de Israel. Si fue en la época de Esdras, fue en la época de esclavitud con Babilonia. Si fue en la época de Moisés, fue saliendo de Egipto. Son dos cosas totalmente diferentes, similares pero distintas, condiciones diferentes. Entonces muchos hoy en día, quiero aclararlo, muchos hermanos en Cristo dicen, así como la Biblia dice que el Señor abrirá el mar para que crucemos, no te lo dijo a ti. Definitivamente estás sacando de contexto la Biblia. Eso no te lo dijo a ti. Eso pasó, sabemos que tiene el poder de hacerlo. Bueno, como abrirá el mar, abrirá tus problemas. Tampoco te hizo esa promesa. Dice, en el mundo tendrás aflicciones, mas tranquilos, yo he vencido el mundo. ¿Cierto? Entonces, saco de contexto es peligroso, porque estoy prometiendo un Dios que no es el de la Biblia. No te harás dioses ajenos a mí, dice la Escritura. Entonces tengo que hablar del Dios bíblico, de las cosas bíblicas, por eso es literal. Entonces, tengo que ver el marco histórico para ver qué pasaba en ese entonces. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, dejad que los niños se acerquen a mí. ¿Qué querían hacer los discípulos? Quitarlos, porque en esa época los niños eran lo más bajo, eran muy despreciados los niños. No se podían acercar a los adultos, mucho menos a un maestro. Déjenlos que se acerquen, porque aún ellos se arriesgaron a que los golpearan y se acercaron a Jesús. Tienes que ver el contexto histórico también. ¿Vamos bien hasta aquí? Es importante entonces que estudies también historia aparte de la Biblia. Entonces hay que estudiar más libros también, ¿verdad? No nada más la Biblia. Eso me encanta. Ok. El siguiente punto es gramática. Para que yo pueda comprender la gramática, tengo que entender la palabra o frase inmediata dentro de la cual se encuentra la palabra base. Por ejemplo, si estoy estudiando Dios es bueno, vamos a ir hasta aquí, Dios es bueno, tengo que saber qué sigue y qué dice antes y qué dice después, para saber por qué la palabra dice que Dios es bueno. Si dice somos más que vencedores en Cristo, significa que puedes ir a buscar trabajo y decir soy más que vencedor, ¿me van a dar trabajo? Significa que puedes dar el evangelio, pase lo que pase, porque el contexto dice que hay sufrimiento y todo, pero somos más que vencedores. En el evangelio podemos. Entonces es importante que veamos los contextos. Hasta aquí vamos bien. Ok. Y finalmente, la cuarta es la síntesis. La síntesis es la comparación de lo que estás leyendo en la Biblia con el resto de la Escritura. Si leí algo en Hechos, posiblemente tenga una concordancia con Hebreos, posiblemente con el Antiguo Testamento. De hecho, todo el Nuevo Testamento tiene una concordancia con el Antiguo, porque no hubiera un escrito si no se hubiera pasado en el Antiguo. Vamos a ir hasta aquí. ¿Por qué te he puesto estos ejemplos? Sencillo, hermanos. La Biblia es la palabra de Dios, lo dice literalmente en 2 de Timoteo 3:16, si quieren búsquenlo. 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. ¿Ya la tienen? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir ¿en qué? En justicia. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Si yo la tomo de manera literal, como lo comencé a mencionar, ¿qué significa? ¿Que algunos hombres la escribieron pero que es ideología de hombres? No, todo lo inspiró Dios. ¿Dice que Dios lo escribió con su mano? No, lo inspiró. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Vamos bien hasta aquí, ¿no? Ok. Ya viste entonces los ejemplos de cómo tomar la Escritura en un contexto real. Ahora yo te lo voy a llevar a un contexto físico en tu vida. ¿Cómo es tu vida hoy en día? Si lo hablamos de manera literal, te voy a hacer un ejemplo. Si le preguntamos a algunas personas, descríbeme en 5 minutos quién eres. Sabes que muchas personas me han descrito cosas como: mira, mi nombre es fulano, soy bombero, trabajo en tal ayuntamiento, hago esto y aquello, y lo menos que mencionan es soy cristiano. ¿Por qué no presentarnos de manera al revés? Hola, ¿qué tal? Mira, soy cristiano, me llamo Rafael. Primero soy cristiano. ¿Por qué siempre se nos olvida que somos cristianos, hermanos? Porque nuestro contexto no nos está indicando que lo somos. Nuestra vida no indica que lo somos. Me lleno de cosas del mundo y lo que hablo es del mundo. Mi contexto, si escribiera un libro con cada palabra que escucho y cada palabra que digo, es del mundo. Ese es el contexto de mi vida, de cada uno de nosotros. Y es vergonzoso, porque si Dios te hace una auditoría hoy en día, que es esto es lo que has dicho durante un mes, me has mencionado 30 veces,
pero has hecho tantas maldiciones. O has hablado de estas cosas que no tienen importancia. Ante mi reino no lo tienen. ¿Cuál es nuestro contexto entonces con Dios? Literalmente mencionamos a Dios como leemos la Biblia literal, entendemos literal. Cualquiera puede ser teólogo, cualquiera. Pero no todos son hijos de Dios. Si yo leo la Biblia literal para entenderla y para creerla, mi vida también tiene que llevarlo literal. ¿Se va comprendiendo? Si yo digo que un hacha flotó, creo realmente que eso sucedió y que Dios puede con eso y más. Y nada más no lo callo, lo proclamo. Y ando avisándole a la gente que hay perdón y que hay salvación. Me lo llevo literal en mi vida. Hablo de Dios literalmente en mi vida. Y luego cuando te llegan a decir cosas como, fíjense bien lo que les voy a decir, para que vean el contexto de nuestras vidas como cristianos. Ah, mira, no sabía que eras cristiano. ¿Qué demostramos ahí? Que mi contexto no muestra que soy cristiano. ¿A poco eres cristiano? ¿No te han dicho así? Alguna vez, ¿no? A todos nos han dicho. Ah, ya no digan groserías, está el cristiano. Pero cuando hablas de Cristo, incluso no tienes que, hey, soy cristiano. Tú estás en tu conversación, Dios permita. Si Dios hace esto, vamos a orar, y la gente te ve que estás hablando de Dios todo el tiempo, sabe que eres creyente de Dios, ¿cierto? Vas a los tacos en la esquina, invitando desde luego al pastor, y dan gracias a Dios. Sí, o sea que hay que invitarlos, ¿no? Y damos gracias a Dios, ¿cierto? Antes de comer, gracias Señor por esos alimentos, ¿verdad? ¿Sabes que hay hermanos que como tortugas meten su cabeza en el caparazón? No quieren dar gracias en la calle, les da pena. No nos debemos de avergonzar del Evangelio. Sabemos qué es, ¿no? El Evangelio es poder para salvación. ¿Lo ven? Sabemos la Biblia, la creemos, ¿cierto? Pero hay que vivirla literal. Así como la entendemos literal, por eso fue tanto rollo al principio. Bueno, también tenemos que vivirla literalmente. No nada más decir soy cristiano, es soy verdaderamente cristiano y lo demuestro con cada acción. ¿Qué otra cosa puedo mostrar con mi cristianismo? Mi carácter. Si en mi carácter estoy, como les digo, vas caminando con coro celestial, ¿verdad? Te hacen enojar y salen los otros ángeles, ¿no? Los caídos. Y se transformó de música celestial a heavy metal, ¿no? ¿Por qué? ¿Hay contexto ahí? Sí hay un contexto, es tu historia. Pero ¿de qué está lleno más tu contexto? Es tu historia, es tu vida. Yo sé que cuando te dieron el Evangelio alguna vez, o alguna vez en alguna película tal vez, no lo sé, o te imaginaste, muchos lo hacen, que el Señor te va a pasar tu vida enfrente. De todo lo que viviste para entrar al cielo o mandarte al infierno. Así enseñaba la Iglesia Católica hace muchos años, que te va a pasar la película de tu vida. Incluso muchos evangelistas lo dicen, el Señor te va a pasar la película de tu vida. ¿Qué verías? Qué vergüenza. Qué vergüenza ver mi propia vida desde un lado, desde un punto de vista lejos. Si alguna vez te han criticado, tengo que decirte que tenían razón en criticarte y se quedaron cortos. A todos nos han criticado y se quedan cortos en la crítica, porque dentro de nuestro ser hay unos corazones y unos pensamientos que a lo mejor no se externan, pero que muchas veces son malos. Pero ¿qué haces con tu vida? ¿Qué decisión tomas al respecto? Ahí es donde se ve el contexto. Las decisiones marcan lo literal. Lo que decides en tu vida va a marcar lo que literalmente vas a vivir. Lo que tú decides es la acción que vas a tomar. Entonces, ¿lo literal tiene que ver con las acciones que hago? Sí. ¿Cómo expreso a Jesucristo en la vida? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, hermanos, la palabra nos dice cómo estudiarla. Tenemos estudios por medio de teólogos, pero ¿será que Dios también nos ve de esa manera? ¿Ve nuestro contexto? Nos ve en todo momento. Está presente en nuestras vidas en todo momento. A veces, no sé si te ha pasado que te sientes un poco solo, un poco decaído, sientes que a lo mejor la vida es más difícil de lo que pensabas, ¿no? ¿Y cuál es el contexto que vas a poner ahí? Tienes que ponerle una solución. En verdad. Todos hemos pasado por tristeza, ¿cierto o no? Pero una vez que te refugias en Dios, las cosas empiezan a cambiar. ¿Qué estás llenando tu corazón? ¿Qué estás llenando tu mente?
¿Qué contexto estás llevando? Ahora, no hablemos, vamos desde luego primero, nuestra prioridad siempre es Dios. Hablemos de que alguien que te importe mucho, ¿alguien tiene a alguien que le importe mucho? ¿A quien ame mucho? Supongamos que esa persona puede ver toda tu vida, un libro de tu vida completo. Después de leer esa persona que más quieres en el mundo, ese libro que es de tu vida, yo te pregunto, ¿le inspiras para que entre al cielo? ¿O va a decir, cualquier religión? Complicado, ¿no? ¿Somos inspiración de otros? ¿O somos tropiezo de muchos? Porque podemos ir inspirando a la gente que vean que no eres perfecto, pero que todo el tiempo te estás esforzando por serlo. Pero si tú dices, no pasa nada, X, es lo de menos, ¿qué vas a hacer con eso, hermanos? Es tu contexto lo que Dios está viendo. Tú estás generando tu historia. No culpes a los demás. La psicología hoy en día que nos dice en muchos de los casos, tú eres así porque mira, tienes una repetición, pero también tienes un poder de decisión. Punto. Eres tú mismo y nadie más. No puedes echar culpas para ningún lado, no desparrames. Hazlo tú mismo. Tú ve tu vida y di quién soy ante el Señor. Ahora, hay cosas que podemos hacer que nos ayuden más a cambiar este contexto, este marco de nuestra vida, este marco histórico que tú estás marcando. ¿Te das cuenta? Vive lo literal, vive lo histórico, porque tú vas ejerciendo tu propia historia. ¿Cómo reaccionaste? Quiero hablarte del marco histórico en tu vida. Vamos a ir ahorita a los textos bíblicos, ¿ok? No se me desesperen. Vamos al marco histórico. Si tú me dices, yo siempre he sido así, desde que me casé, por ejemplo. ¿Cuántos años llevas de casado? No, pues 20. Ok. O sea, hace 20 años piensan lo mismo. No ha habido crecimiento. No lo has pensado distinto. No has madurado nada. Bueno, hace 5 años que hice esto y lo empecé. Y hace 5 años para acá sigues igual. Entonces tu historia se ha repetido día con día. No hay nada. Sigues reaccionando como reaccionabas cuando eras jovencito o jovencita. Sigues pensando como pensabas cuando eras jovencito. Entonces no eres un adulto maduro ni capaz. ¿Quién no la vida está llena de aprendizaje? Si yo en mi marco histórico reacciono como reaccionaría hace 3 años, estoy estancado hace 3 años. O hace 4, hace 5, el tiempo que guste. Pero si reacciono como vivo hoy y en la hora, es porque tal vez en mi marco histórico tuve un aprendizaje. En ese marco histórico tal vez la regué o tal vez la triunfé, pero hubo algo que me hizo aprender y me ha forjado el día de hoy. Así que todos aquellos que dicen, no puedo cambiar tal cosa, son esclavos de su propia lengua y pensamiento, porque puedes cambiar. Se trata de evolucionar tu cerebro, es decir, madurar. Se trata de que sí puedes hacerlo. La misma palabra en Romanos 12:2 me parece que lo dice, ¿no? Que tenemos que renovar ¿qué cosa? Nuestro entendimiento. No seas el mismo de ayer. No caigas en lo mismo de siempre. Si tú dices, sí, me renuevo en la fe, estoy renovado en el entendimiento, ya voy el domingo a la iglesia. Y tus decisiones en lo literal de tu vida es lo que demuestra la renovación de tu pensamiento. Son tus decisiones. Es lo que tú vives cada día. Entonces, hermanos, ahí en la parte histórica yo tengo que ver qué realmente me sirve y qué realmente no me sirve de mi pasado. ¿Se comprende? ¿Qué desecho y de qué aprendo? Pero tengo que entender, como les dije, y viendo la gramática en la Biblia, ahora en tu vida. ¿Qué fue antes de lo que soy ahorita y qué voy a hacer? Así como un pasaje que ves el antes y el después del pasaje. ¿Qué fue? ¿Qué vengo haciendo? Y después de esto que estoy haciendo ahorita, ¿qué sigue? Porque si no, en tu vida no hay ningún plan. No hay planeación. Y una vida que no lleva planeación, que es improvisada, es una vida inmadura. Y perdóname, tal vez en tu vida pueda ser inmaduro, pero en el cristianismo no. O planeas tu paso cristiano, o estás dando a ciegas tu caminar. Tú como cristiano tienes que tener planeado el siguiente paso cristiano. Ya estoy orando más, mañana leo más.
Mañana más estudios bíblicos. Mañana yo veo cómo le hago. Para 2 semanas ya hice esto. En eso ponte metas, es importante. Así tienes un contexto de tu propio andar. Y tú lo vas forjando, se va comprendiendo. Entonces, ¿qué pasa con esa gramática, entre comillas, de tu vida? Lo inmediato, lo antes y lo después. Esto me hizo tomar esta decisión, de esta decisión sigo a tal lado y en adelante. Pero ojo, muy importante, viene la síntesis de tu vida. ¿Sabes cuál es la síntesis para el cristiano? Que no merecíamos tanto amor y Dios los amó. Todo lo que hacíamos lo hacíamos mal, todo lo hacíamos en pecado. Si tú eres de las personas que reconoce que era pecador y platica, ay, me acuerdo cuando iba a aquel lugar y aquí, cuando todavía no era cristiano, no te preocupes, todavía no era cristiano, y me río y me jacto. Todos hemos caído en eso, ¿cierto? Y no debería de avergonzarnos más que realmente darnos gusto. Eso es lo que me tenía en el infierno. Y no merecíamos perdón y el Señor nos ha perdonado. Entonces, hermanos, acompáñenme a ver el contexto cristiano en Romanos 5, por favor. Romanos 5. Romanos 5, versículo 9. Todo cristiano debería saber esto. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. ¿De qué dice ahí? De la ira. De la ira de Dios. Esto es nuestro contexto. Que nuestra historia personal, ¿leíste que toda la escritura es inspirada por Dios? Pues ahora nuestra historia personal debe de ser inspirada por Dios, porque nos está salvando de la ira venidera. Estábamos lejos de ser sus hijos, ¿cierto? Lejos de ser redimidos, lejos de ser salvados. Sin embargo, el Señor, ¿qué hizo con nosotros? Nos perdonó sin merecerlo. Y estamos hoy en el cristianismo, y hoy estando en Cristo y en la fe, muchos seguimos actuando como si no lo estuviéramos. Y seguimos haciendo cosas. Ahora, no quiere decir que esto te lleve directamente el pase al infierno. Si verdaderamente eres cristiano, pon de tu parte para cambiar ese contexto. Tienes que hacer lo propio. Muchos dicen, ya oré a Dios, ya le pedí. Miren bien, ahora te voy a decir algunos secretos, algunas cosas. Hay personas que me han dicho a mí, yo ya oré a Dios, Dios me conoce, sabe cómo soy, sabe lo que hay en mi corazón. Dios sabe que soy buena persona. ¿Sabes qué contexto me está dando? Que toda su vida se ha justificado a sí mismo. Y si no corrige ahorita, lo seguirá haciendo. No tengo que ser un sabio para ver el contexto, ¿cierto? No tengo que ser un sabio para saber una persona. Si una persona se sube al pecero, ustedes los han visto, el transporte público, ¿no? Y oyes la frase, ya se la saben, ¿qué va a hacer? Va a saltar, ¿no? No de gusto, sino que va a robar, ¿cierto? Ya conoces el contexto. Pero si dijera, muy buenas tardes, apreciables caballeros, damitas, va a vender algo. Y saca la pistola, ¿cómo los traigo? Ya te sorprendió, salió del contexto. Tu vida tiene que sorprender, no asaltes a nadie, tiene que sorprenderte a ti mismo y salir de tu contexto. Aquel que dices que no puedo cambiar es por una simple razón, porque no quiere cambiar. Así de sencillo. Si el Señor hizo tanto por mí, ¿por qué no voy a hacer yo por mí? Desde luego, para estar bien con Él. Porque yo no puedo hacer nada por Dios. Dios ya tiene todo. Pero lo puedo hacer por mí para estar bien con Él. Yo soy el que necesita de Dios. Dios no me necesita a mí. Entonces, ¿quién tiene que hacer el cambio? ¿Y por qué cambiamos a veces a Dios? Cambiamos características de Dios y... No, Dios ya sabe. Él ya conoce. ¿Perdón? Pues eso es lo que debería de preocuparte. Que Dios ya conoce. Que escudriña tu corazón, tu pensamiento. Pretextos a Dios no caben. No caben. ¿Él tendrá el contexto de tu vida? Claro. Y hasta lo que no has escrito. ¿Cierto o no?
Todo lo que no escribiste y dijiste, no, lo omito. Esto es una vergüenza. Dios lo conoce. Ok, entonces, ojo. 1 Tesalonicenses 5:9 también. Ahorita vamos a regresar a Romanos, no me lo pierdan, Pero bueno, 1 Tesalonicenses 5:9. Se me pegaron muchas horas. Acá está, ok, dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo leo esto, ¿tiene un contexto para ti como cristiano? Sí. La humanidad vivíamos en pecado. Fuimos creados sin pecado, ¿cierto? Adán y Eva eran perfectos ante los ojos de Dios hasta que pecaron. Toda la humanidad a través de esto empezó a pecar por una condición ahí de similitud con Satanás, ¿cierto? Tomamos una naturaleza caída y esa naturaleza caída no debe de salir de tu cabeza, jamás. ¿Por qué hay violencia en las calles? Naturaleza caída. ¿Por qué hay divorcios? Naturaleza caída. ¿Por qué hay pleitos y riñas? Naturaleza caída. ¿Por qué no se puede confiar en las personas? Por la naturaleza caída. Todo lo malo de este mundo, ¿por qué es? Por la naturaleza caída. Lo sabemos perfecto el contexto, sabemos por qué es. Pero nos hacemos de la vista gorda, ¿cierto? Como decimos en México, cuando sale de nosotros. Cuando sale de nosotros alguna maldad, no, estoy en renovación. Poco a poco, hermano, usted no me presiona. Ahí la llevo. ¿Cuántos años llevas en el cristianismo? Nada más 30. Todavía no me muero. Cuando me muera me arrepiento. Una persona hace algún tiempo, siendo cristiano, me preguntó, entonces, yo no era todavía pastor, y me dice, entonces, ¿qué opinas? Si hoy pecamos, hoy mismo por la mañana, y nos arrepentimos de corazón por la noche, ¿seguimos entrando al cielo? Digo, si planeas tu pecado, difícilmente eres cristiano. Así de sencillo. Si estás planeando tu pecado, difícilmente eres cristiano. Un cristiano no se complace en el pecado, le cuesta trabajo, incluso vivir bajo alguna esclavitud de pecado. Y ya no somos esclavos del pecado. Sin embargo, a veces tenemos recurrencias. Pero esto es recurrencia, no estilo de vida. ¿Qué contexto estás formando para entregarle a Dios? ¿Qué contextos formas en tu vida para decir, Señor, esta es mi vida? Yo preferiría, no sé de tu persona, pero yo preferiría que más de que empieces a ver todas las cosas que tienes que corregir, te va a pasar un tip, ¿te parece bien? Muchos estamos, ¿qué tengo que corregir? Y sacas la lista, no, pues este tamaño. Y en letras chiquititas, todo esto, ¿no? Ahí te vas, no, pues no debo de, y no debo decir esto, y debo de obedecer, y ahí estás haciendo un montón de cosas. Ok, todos tenemos muchas cosas que corregir, pero nada sirve, óiganlo bien, nada sirve si no empiezas por hacer las cosas que tienes que hacer bien. No es lo mismo ir corrigiendo que ir haciendo lo correcto, no te confundas. Cuando tú llevas una vida que quiere hacer lo correcto en todo momento ante Dios, la corrección viene instantánea, viene junto con eso. Pero si vives todo el tiempo diciendo, aquí la regué, tengo que corregirlo, acá también la regué, tengo que corregirlo. Pero si tu vida va en persecución de hacer lo correcto, las cosas cambian. Dejas de ver tantas cosas que al final de cuentas tienen que corregirse en el camino, pero dejas de ver lo negativo y empiezas a ver lo que edifica, no lo que derrumba. Lo que derrumba siempre va a estar ahí, hermanos. Pero si no llenas de cosas que edifican, jamás construyes nada. ¿Se comprende? No puedo construir un edificio porque puede temblar. Ya no lo construí. Hay que arreglar la falla de San Andrés para que no tiemble. ¿Verdad que no se puede? Tú construye y pon cimientos fuertes. Y en tu vida cristiana, ¿sobre qué construyes? La roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Entonces, tu vida, ¿cómo tiene que ser? Conforme a la voluntad de Cristo, voy creciendo. Tus decisiones, ¿cómo deben de ser tomadas? Conforme a su voluntad. Conforme a lo que le puedo agradar al Señor.
conforme le puedo servir al Señor. ¿Cómo puede ser más útil para Dios? ¿Quejándote todo el tiempo por tus errores o haciendo lo correcto? Una persona me decía, pastor, no puedo dejar de fumar. Yo fumé hace algunos años. Le dije, ¿y das el evangelio? Sí. ¿Fumando? No, ¿cómo crees? Entonces da más el evangelio para que dejes de fumar. Se comprendió el mensaje. Entre más te ocupas de lo correcto, menos haces lo incorrecto. No tienes tiempo para eso, porque estás haciendo lo correcto. Entonces cambia tu contexto. En tu contexto de tu historia va a decir cosas como, antes hacía lo incorrecto, pero entendí, corregí y empiezo a hacer todo lo que puedo por hacer lo correcto, todo el tiempo. Ahora, no somos perfectos, ¿estamos de acuerdo? ¿Vas a tropezar en algunas ocasiones? Sí. ¿Te vas a partir tu boquita? Sí. ¿Qué tienes que hacer? Limpiarte. Si hay que ir al dentista, ve al dentista, depende del golpe que le hayas dado. Y luego, seguir haciendo lo correcto. Hermanos, es importante que veas que tu vida tiene un contexto. ¿Y por qué te puedo hablar de este contexto? Porque eres un pequeño librito que todos ven. Como cristianos los demás nos vemos, ¿cierto? Y a veces damos un mal ejemplo, pero también damos buen ejemplo. Y si tú todo el tiempo estás pensando en qué mal ejemplo soy, tengo una noticia para ti. Tú eres tu peor ejemplo. Tú mismo eres tu peor ejemplo. Porque si te pones a hacer las cosas que representan a Dios en la tierra, menos vas a estar ocupado de pase, adelante. Menos vas a estar preocupado por estar pensando en lo que no es, en lo que no edifica. Ponte a pensar en lo que sí es del Señor, ¿de acuerdo? Miren, vamos a ver Romanos, si pueden regresarse a Romanos 6. Romanos 6, si son tan amables, 6:3. Miren lo que dice la palabra ahí. Romanos 6:23, perdón. 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, el contexto del cristianismo, ¿qué es? Que vivía en muerte, pero hoy vivo en el Señor, por la dádiva de Dios. ¿Cómo debería ser entonces mi vida? ¿Cómo debería de cambiar? ¿Qué debería de hacer yo en esta vida? Sí, lo correcto, pero si no sé hacerlo, ¿en qué me debo de inspirar? En lo que Dios me está dando. Ahora, ahí te voy. Vamos, por eso es importante este tema. Mira, piensa en tu pasado. ¿Qué te tenía lejos de Dios? El pecado, ¿cierto? Pero el estilo de vida que llevabas, ¿cuál era? No sé qué hacías en tu vida. ¿Ibas de fiestas, parrandas, borracheras? No lo sé. ¿Te acercaba a Dios eso? No. ¿Hoy tienes pretexto para hacerlo? ¿Cuál sería tu pretexto? Bueno, se siente padre. ¿Qué se siente padre? ¿La llama del infierno? ¿Jugar con la presencia de Dios? ¿Es lo padre? No lo creo, ¿cierto? Entonces, ¿en qué me debo de inspirar para corregir? En lo que Dios me está dando. Reconocer. Señor, en mi contexto reconozco que mi naturaleza caída, la naturaleza que hay como persona, como carne, sé que quiero ir a la fiesta, pero lo que me das es más grande que una fiesta. Y mi decisión cambia completamente. Hay hermanos que me llegan a decir, que les preguntan que por qué no nos dejan hacer esto o no nos dejan hacer aquello en la iglesia cristiana. Yo no prohíbo nada. ¿Tú prohíbes algo? Dejamos de hacer las cosas que no agradan a Dios por voluntad, no por prohibición. Entonces empezamos a buscar las cosas de Dios en un contexto distinto, en un contexto de Dios, en un contexto de esto es lo que a Dios le agrada, es lo que quiero hacer. Y no precisamente en no puedo porque fui malo. Hermanos, eso frena mucho. En verdad, más de uno aquí, si no es que todos lo hemos vivido, que hacemos algo malo en nuestra vida y decimos, no puedo ir a la presencia de Dios porque estoy mal, hice algo malo, ¿cierto o no? Todos lo hemos vivido, no hay uno que no. Bueno, tal vez la niña, ¿no? Pero de ahí en fuera, creo que todos lo hemos vivido. Ese arrepentimiento, ¿no? ¿Sabes qué es eso? El Espíritu de Dios diciendo, esto hiciste mal. ¿Y cómo crees Dios que quiere que lo arregles? ¿Crees que el Espíritu de Dios te dice, como te sientes mal, quédate en tu casa? ¿Castigado, no vas a la iglesia? ¿Qué es lo que quiere? Sírveme.
Ven a mí. Haz lo que corresponde. ¿Cómo vas a reconciliarte con el Padre si no haces lo que corresponde? Entonces tenemos que ir a Él, ¿cierto? Sabemos los contextos de la Biblia porque somos cristianos. Sabemos lo que quiere decir cada voluntad de Dios, cada cosa que Él elige para mi vida. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque nos sentimos tan dueños de tomar cualquier decisión que cambiamos completamente nuestros preceptos. Podemos decir hoy en día, todo está muy bien, todo está perfecto, pero sabemos ante Dios que hay cosas que tenemos que cambiar. Hay cositas que hay que cambiar. Pueden ser mínimas. Te puedo hacer una pregunta y tú me contestas. ¿Te parece bien? ¿Para quién de aquí, de esta iglesia, es bueno el odio? ¿Para nadie? ¿Concuerdan todos que el odio es malo? ¿La ira? ¿Es mala o buena? Ah, qué buena pregunta les acabo de hacer. ¿Qué creen que la ira no es del todo mala? Depende de la ira. ¿Lo ven? Contextos. La ira que lleva un enojo de maltrato, hoy lo voy a hablar más tarde. La ira que lleva un enojo, el maltrato, el abuso de las personas, esa es la mala. Pero la ira que te impide hacer lo malo, esa es la buena. Cuando tú haces algo, ¡ah! No quiero más de esto, eso es una ira buena. Cuando lo haces contra otra persona, eso es malo. Ahí se los pongo de tarea, ¿vale? Y si no, al rato lo ven en el canal, ahí lo voy a subir, voy a estar hablando de ese tipo de tema. Entonces, el punto es, ¿el amor es bueno o es malo? Es bueno si te lo dan, si no es malo, ¿no? ¿Es bueno o es malo el amor? Es bueno el amor, siempre va a ser bueno el amor. Lo malo es cómo lo expresamos. Porque en mi contexto tengo un entendimiento. Pláticas de matrimonios, me tocan muchos. Plática matrimonial en la que dice, es que este cocodrilo no me entiende. El otro, me muerde la mano, ¿no? Y da vueltas, ¿no? Muerde con ganas, ¿no? O dice, es que aquí la señora no entiende. ¿Sabes por qué es? Porque no vemos contextos. Primero, la mujer tiene unas características diferentes, aunque digan lo que digan hoy en día. Características diferentes en su forma de pensar y de sentir, ¿cierto o no? ¿El hombre unas completamente diferentes? Ok, tienes que ver contextos. Si yo les digo a las hermanas de la iglesia, hermanas, ¿qué podemos hacer para adornar el lugar? Y no así, adornar el lugar y que se vea más bonito y todo para que venga la gente, van a empezar, este planeamiento y tráete brillantina y empiezan a pensar un montón de cosas. A los hermanos, ¿qué debemos hacer? Hay que pintar la novia. Así queremos las soluciones como hermanos. ¿Y las hermanas qué dicen? No, ¿cómo nada más pintar? Hay que hacer algo más. Porque tienden a ser más meticulosas y los hombres más prácticos en muchas ocasiones. Y cuando un matrimonio quiere tomar una decisión, ¿cómo crees que la quiere tomar? El hombre, ya, así va, lo que sigue. Y la mujer, no, piénsalo un poquito más. La pared beige, pero beige ¿qué? ¿Champagne? ¿O de qué tipo de beige? ¿Sí o no? Hasta le hicieron reír los ojos. ¡Uy! Es cierto. ¿Y cómo podemos comprender entonces a la pareja? Contexto. Si mi mujer es la mujer, píntale el color que sea, y un día se detiene y no me gustó ese tono, mira, debería ser mejor un fuchsia rebajado con esto. Caray, pues que algo le pasa, no es así ella, ¿cierto? Igual al varón. Por eso es que muchas personas llegan a desconfiar de otros, desde amistades, pareja y demás, porque sacas algo del contexto. Lo vamos comprendiendo. Vamos a pensar un ejemplo, no es que los esté espiando Paquito. Llegas con tu mujer y te nota raro. ¿Qué traes, Paco? ¿Por qué estás tan raro? Nunca llegas así. Les ha pasado a todos, ¿no? No, nada. ¿Hay contexto? Sí, nunca llega así. Siempre llega diferente, habla diferente, se comporta diferente. ¿Y ahorita cambió? Hay contextos, faltan. Nos faltan, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto de cada uno de nosotros? Lo que demostramos con la gente, eso es lo que esperan de nosotros. Si tú lo que estás demostrando y la gente espera el mundo, ¿qué tienes que hacer? El cambio para que la gente de ti espere a Cristo, no el mundo. Ya deja de mostrar lo que no es. Puse este ejemplo en la escuela bíblica, me parece, alguna ocasión, que me decían,
no hagas cosas buenas que parezcan malas. No es cierto. ¿Hacer lo bueno es malo? Qué buena pregunta. ¿Hacer lo bueno es malo? ¿Por qué el dicho mexicano dice no hagas cosas buenas que parezcan malas? Por algún pretextero. Alguien que puso el pretexto y dijo eso. Porque realmente lo que debemos de hacer es no hacer cosas malas desplazándolas de buenas. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero hacer algo bueno y creer que está malo, el que está mal soy yo. Estoy acostumbrado a ver lo malo entonces. Tengo que cambiar mi contexto. Hermanos, la vida, ustedes acaban de verlo. ¿Qué les dije en la clase? No adorné yo, una vez les aviso. ¿Qué les dije en la clase? Esto ni siquiera es la fecha en la que se celebra. Si saben los contextos, no es la fecha. En la Biblia, hermanos, viene algo bien bueno para cada uno de nosotros. ¿Sabes qué es? El conocimiento de quién es nuestro Dios. Cómo reacciona nuestro Dios. Y cómo reacciona la humanidad. Y el contexto que tenemos como humanidad en general es pecaminoso. Completamente pecaminoso. No hay cristiano que sea completamente cristiano que esté libre de toda culpa. Siempre hay algo en lo que cometemos un error. ¿Y sabes de dónde sale? Del corazón. Siempre. Y de un corazón pecador. Pero tenemos que hacer cambios. ¿Puedes cambiar tu historia? Sí. Pero si quieres cambiarla. ¿Sabes? Te voy a hacer una pregunta. Vamos a ver contextos en conocimiento bíblico, ¿va? Comparando el conocimiento bíblico. Si tú vivieras bajo el yugo de una persona todo el tiempo y tráete los refrescos y tráete las papitas y te habla feo ¿cuánto tiempo aguantas? Vamos, mujeres empoderadas, díganme, ¿cuánto tiempo aguantarías a una persona y igual como hombre que sé y muévete aquí, muévete allá y tráeme aquí y tráeme el otro? ¿Cuánto tiempo aguantarías eso? Y si te traes, qué tonto eres, y te empiezan a decir, ¿cuánto tiempo lo aguantas? A ver, aparte de media hora, ¿cuánto más? ¿Quién da más? ¿Te emanciparías? Dirías, ya estuvo bueno, ¿no? 400 años el pueblo de Israel no lo hizo en Egipto. Y salieron y todavía anhelaban estar en esclavitud. ¿Sabes por qué? Porque no veían algo diferente para ellos. Eso es el contexto. Tú como cristiano tienes que ver algo diferente. Ya no tienes el mismo destino de siempre. Y si te molesta la esclavitud, que te moleste la esclavitud de pecado, la propia. ¿Se va comprendiendo? Porque vas a tener alguna vez, eventualmente, algún jefe de un trabajo o algo que te esté mandando y, no, porque soy cristiano, soy libre, paz, golpe, ¿no? No, al contrario, tienes que ser manso, no menso, manso. Inteligente en tu mansedumbre también. ¿Ok? Entonces tienes que vivir una vida con este contexto que viene en el futuro, que es un futuro glorioso, un futuro con Dios. Así es que, ¿cómo voy a cambiar mi vida? Por inspiración del que me salvó, no por la propia. Si tú vives cada día de tu vida pensando que debes de cambiar para ser mejor persona, tengo una noticia para ti: jamás lo vas a conseguir. Porque el logro es para ti, tu esfuerzo es personal. Pero si lo haces por inspiración de quien te salvó, vas a lograr el cambio. Porque es un esfuerzo no solamente propio, sino con el Espíritu Santo. ¿Tú crees que el Espíritu Santo está diciendo, vamos, supercampeón, tú puedes? Vamos, no importa que estés feíto o feíta. El Espíritu Santo no quiere eso. Quiere que le adores, que le conozcas, que le sirvas, que glorifiques su nombre. Venimos a las iglesias y decimos, gloria a Dios, pero fuera de la iglesia no damos el evangelio. Entonces, ¿cuál gloria? Te lo pongo en contexto, ¿vale? ¿Eres de los que ha dicho gloria a Dios? ¿Sabes qué significaría de tus labios decir gloria a Dios? Que todo lo mejor que ha pasado en tu vida se lo dedicas a Dios. ¿Es en serio? ¿Tienes algo bueno que ha pasado en tu vida? No lo que te beneficia, no lo que te complace, no lo que te llena la carne. Que digas, esto hice por el Señor, gloria a Dios. ¿Lo estás viviendo cada día? ¿Cada semana? Porque si decimos gloria a Dios. ¿Sabes? En la iglesia pentecostés, principalmente pentecostal,
está muy estirado esto. Y yo lo tenía muy pegado hace algunos años. Es decir, y a su nombre todos contestaban, ¡Gloria! Dejé de hacerlo. Porque muchos dicen, ¡Gloria! Pero salen de ahí, ¿ya viste a la hermana? Se ve que no se bañó. Y salen criticando. ¿Eso es dar gloria a Dios? De labios confiesan su nombre nada más. Y su corazón está lejos de Dios. Yo sabiéndolo, me doy cuenta y te doy el tip. ¿Para qué los hago seguir pecando? Dejé de hacer eso. ¿Se ha de acordar, hermano, que antes lo hacía? Dejé de hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, yo estoy consciente de que lo están haciendo falsamente. Mejor me quedo callado. Que cada quien saque lo que tenga que sacar en su momento. Habrá unos que sí, otros que no. Habrá unos que en silencio, pero lo sacan, porque Dios lo sabe. Pero cada quien tiene que hacerlo de manera personal. No todo el tiempo tiene que ser, y a ver, y alaba, y grito de júbilo. Una explosión de victoria, dice aquel, ¿no? Pobre Victoria. Ojo, hermanos, ¿qué contexto llevamos en nuestras vidas? ¿Amas a alguien? Más te vale que digas que sí, Paco, porque se pega, ¿no? Okay. ¿Amas a alguien? Sí, ¿no? ¿Sientes amor por alguien? Sí. ¿Cuál es tu contexto con esa persona? ¿Pleito? ¿Odio? ¿Qué contexto tienen? Hay una frase que dice, en la humanidad empiezan amándose y terminan odiándose, lo acaban de decir. ¿Por qué terminamos odiándonos? Porque a veces cuando amamos terminamos en dolor, si no está bien el amor, o si no pasó lo que queríamos. Pero eso no te debe llevar a un odio. ¿Cuál es tu contexto de vida? Ahí es donde tienes que ver, ¿por qué esta persona llegó a odiar? Porque en su contexto de vida no aprendió a amar, no sabe perdonar. La humanidad así es, hermanos. Y es porque tenemos naturaleza caída. No sabemos perdonar. Somos duros para el perdón. ¿Y sabes por qué? Porque sentimos que la gente no nos perdona. ¿Te ha pasado esta historia? Te la voy a platicar. En algún país ha pasado tal vez que dice una persona, yo ayudaba a toda la gente, pero cuando estaba en la ayuda nadie me ayudó. ¿Te suena conocido? A todos nos ha pasado, ¿cierto? Qué curioso que a todos nos ha pasado, a todos. Y sentimos que somos los únicos que nos pasó. ¿Cuánto egocentrismo tenemos, cierto? Contexto de nuestra historia, el egocentrismo nos está comiendo desde adentro. Se expresa y no nos damos ni cuenta. ¿Ok? Entonces, mucho ojo, hermanos, porque no nada más es decir, ya, soy del Señor. Ajá. Por eso dice el texto, porque la paga del pecado es muerte. Yo en mi vida cristiana tengo que saber que todo lo que tenga que hacer en pecado significa muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿en quién me debo de inspirar para hacer las cosas bien? ¿En el pecado o en Jesús? Ojo. Cuando digo en el pecado, ¿dónde encuentro el pecado si lo busco? Buena pregunta. Se las voy a reiterar. Entre la carne y el espíritu, ¿dónde encuentro el pecado? En la carne, ¿cierto? Y la carne y el espíritu se van en encuentro uno al otro todo el tiempo, como dicen Gálatas. ¿Y dónde encuentro los placeres de la carne? En el mundo y las invitaciones que tiene. Y cuando hay un problema en mi vida, ¿a quién acudo? ¿A la dádiva de Dios? ¿O al mundo? Ay, tranquilo. ¿O al mundo? ¿A quién acudo? ¿Cómo soluciono mis problemas? ¿Con Dios o con mi pensamiento poderoso? Porque yo mismo puedo ser generador de pecado. Si hago a un lado a Dios, ¿qué estoy haciendo? Con todo respeto tengo que decirlo. Si yo hago a un lado a Dios, yo me lo pierdo. Yo me pierdo esa bendición de tener a Dios conmigo. ¿Tengo un problema? Señor, aquí estoy con mi problema. Yo prefiero decir a Dios, Dios, estoy todo tonto. No puedo con esos problemas. Y que Dios me vaya ayudando a decir, no, yo mira, no tengo cómo estudiar y lo solucionamos. ¿Verdad que no? Tenemos que buscar en la inspiración de esa dádiva. ¿Sabes qué significa dádiva? Regalo. Es un regalo. ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse de la pluma?
¿Sí estaban todos? No, bueno, les digo. Si tuvieras una pluma, punta diamante, con tu nombre ahí con diamantes, tus iniciales, es de oro fino tu pluma, no digo marcas, pero es muy buena pluma, un bolígrafo padrísimo, yo te lo regalé. ¿Lo usarías para escribir una prédica? ¿La llevarías para otro lado? Pues con pluma especial. Y si Jesucristo te da una toda aplastada ahí con la media tinta de las de la papelería, las que te encuentras tiradas, ¿cuál apreciarías más? La de Cristo, que la del hombre por muy adornada que esté. Porque no le voy a ver el verdadero valor a la que tiene diamantes, cuando la que Dios me dio, me la dio Dios, porque Dios me la dio. Muchos nos quejamos como cristianos, ¿por qué no soy feliz? Dios ya te dio muchas cosas, sé feliz. Valora lo que ya Dios te dio. Muchos nos estamos quejando en cuestiones de ¿por qué Dios no ha hecho en mí? ¿Por qué Dios no ha hecho en mí? Miren qué palabra tan más egocéntrica, qué pregunta tan más egocéntrica. ¿Por qué Dios no ha hecho en mí, pero en otros sí? O sea, Dios tiene que venir literalmente con tu persona y decir, voy a hacer en ti. O Dios, mediante la Biblia, quiere que hagas tú para Él. Te voy a hacer unas preguntas que no tienes que contestar. Solamente piensa. ¿Qué hacemos antes de creer? ¿Qué hacemos antes de creer? O lo regular, ¿qué estamos haciendo antes de creer? Antes de haber creído en Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Pecado? Y antes de creer en cualquier cosa, ¿qué estamos haciendo? ¿Experimentamos tal vez? ¿Hacemos de todo? Nada nos sentimos que nos corrompa porque no vemos corrupción dentro de la corrupción. ¿Qué hacemos antes de creer? Para creer en el Señor se requiere que el Espíritu Santo nos dé convicción de pecado, ¿cierto? ¿Qué hicimos cuando empezamos a creer? Ya que te dio convicción de pecado, ¿qué fue lo que empezaste a hacer? Fuiste a una iglesia emocionado, lleno de tu salvación, ¿cierto? Entraste a la congregación muy contento, viste, ay mira, hay mucha o poca gente según te haya tocado. ¿Qué hiciste después de empezar a creer? ¿Empezaste a leer la Biblia? ¿A orar más? ¿A sentirte en paz? No sé qué le haya pasado contigo. Ahora te pregunto, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Qué estamos haciendo ahora? Y la siguiente pregunta es, ¿qué haremos en el mañana? La pregunta de qué hacemos ahora te la quiero recalcar en un sentido, que si es lo mismo que hacías antes de creer, hay que corregir, ¿cierto? Si lo que estás haciendo hoy en día es lo mismo que hacías antes de que creías, tomas decisiones exactamente igual, andas por el mundo exactamente igual, te comportas exactamente igual, guardas el mismo tipo de rencor, guardas el mismo tipo de pensamiento, te haces las mismas cosas que siempre hacías antes de ser cristiano, te tengo una noticia. No te has arrepentido. Una vez que creíste y empezaste a hacer cosas para el Señor, entregar tu vida, y hoy en el comparativo de qué estoy haciendo hoy, me doy cuenta que hoy me estanqué, pero antes quería saber del Señor, pero hoy estoy estancado, ¿qué tengo que hacer? Corregir, porque esto va a determinar qué haremos mañana. Tengo dos opciones el día de hoy. Desde que empecé a escribir este tema, sabía yo que tenía dos opciones para enseñarte en este día. O te puedo recriminar y reprender y decir, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno, deja de jugar con tu vida. O te puedo invitar a que hagas tú mismo el cambio. Porque es para ti, ¿sabes? Es tu relación con Dios. Podemos quejarnos mucho de lo que hemos pasado. Muchos se nos quejamos porque no hemos tenido una vida placentera o cómoda. ¿Y eso qué? No pasa absolutamente nada. Es increíble, hermanos. Tú no sabes los problemas que otros tienen, pero todos tienen problemas igual que tú. ¿Cierto? Es increíble. Alguna vez una persona se acercó y me dice, hermano, ¿por qué Dios no me ha bendecido? ¿Cómo que Dios no la bendice? Claro que le bendice. Le he pedido y no me manda. ¿Qué quiere que le mande? Pues es que le he pedido que me arregle mi situación financiera y no me la ha arreglado. Sabemos de antemano que Dios no va a arreglar toda la situación financiera, pero no puedes decir que Dios no bendice a alguien porque no le dé dinero.
¿O acaso el dinero es bendición? Según el contexto bíblico, ¿qué dice acerca del dinero la Biblia? Raíz de todos los males. ¿Y por qué trabajamos tan duro por el dinero y no por la felicidad? Ah, es que el dinero me da felicidad. Entonces tu felicidad es bien pasajera. ¿Saben que la mayor parte de la gente trabaja más por el dinero que por la felicidad? Contextos, chécate tu contexto. Chécate qué estás viviendo, qué estás buscando en tu vida. Dice la palabra, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás llega por añadidura. Y mucha gente nada más escucha añadidura. ¿Y qué tenemos que buscar? Primero el reino de Dios y su justicia. Y cuando habla de su justicia, quiere decir que tengo que vivir ¿cómo? Con justicia, ser un justo. Mejorar, constante, más y mejor para mi Dios. Todo el tiempo, todos los días. No nada más decir, ya soy de Dios y ahí quedó. Tienes que serlo verdaderamente. Por eso es que te quería decir esto, porque cada día tienes que entregar algo maravilloso al Señor. ¿Te parece bien? ¿Te gustaría, has visto alguna vez alguna película, ciencia ficción, historia, no sé si has leído libros, en donde, por ejemplo, sale la historia en la que se repite el mismo día todos los días? Amanece el personaje, porque lo sacaron hasta de libros, amanece el personaje, se baña, se cambia, ya empezó a dormir, pasó todo su trabajo, todo lo que hizo en el día, se va a dormir, despierta y es el mismo día que el anterior y tiene que volver a salir la misma rutina todos los días y va buscando cómo salirse de esa rutina porque ya se desesperó. ¿Han visto ese tipo de ciencia ficción? Es muy común y vende mucho porque la gente vive en monotonía y todos quieren un cambio. ¿Y cómo es posible que todos queremos un cambio y nadie empieza? Si te pregunto directamente, ¿estás aburrido de tu vida? Vas a decir, no. Y en tu adentro, sí. Seamos honestos. No, yo toda mi vida, mira, bien feliz. Y por dentro, nada. Quisiera ir al juego mecánico. Quiero salir de la rutina. Hay gente que de plano dice, oye, ¿estás feliz ahorita con tu vida? ¿Estás contento? ¿Vives alegre? Sí, claro. ¿Necesitas algo? No. Vamos a la playa. Ah, sí, a la playa. Bueno, pues ¿qué? ¿No estabas feliz? No necesitas un break. Estás feliz, ¿no? Pero la verdad es de que no estamos felices al 100% nunca. Necesitamos un cambio. Pero quisiera darte un ejemplo en 1 Corintios, si eres tan amable. 1 Corintios 15. Para que veas cómo lo expresa Pablo. 1 Corintios 15, versículo 31. Y esto es algo importante lo que te voy a leer. Chequen bien lo que dice. Os aseguro, hermanos, por la gloria que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día muero. ¿Creen que Pablo era feliz muriendo todos los días? Definitivamente sí, porque era para la gloria de Dios. Pero también había sufrimiento, también, porque eran pruebas dificilísimas. Entonces, hoy el cristiano quiere vivir como rey y no recuerda que es siervo. Hoy el cristiano, en el contexto de nuestra personalidad y lo que el mundo nos ha enseñado, queremos decirle al Señor, Señor, un cristiano no tiene por qué pasar por cosas malas. Y aquí Pablo dice, cada día muero. ¿Y en qué morimos? En pecado. Para no estar pecando, prefiero que muera mi cuerpo, muera mi carne, para yo estar todo el tiempo en el espíritu. ¿Es difícil? Muy complicado. Pero podemos señalar a muchos, este ni está en el espíritu. ¿Qué lo señaló? Te lo digo en inglés o en español. A ver, Paquito, que estás estudiando inglés, ¿qué significa your flesh? Tu carne lo señaló. Eso es severo. No, es severo. Tu carne señaló a la persona, no al espíritu. El espíritu no señala, demuestra. ¿Se comprende? Si yo quiero corregir algo en la vida de alguno de ustedes, demuestro mediante la palabra y mediante el Señor lo que hay que corregir. No señale. Esa es la carne del hombre que dice, tú eres peor que yo, o tú eres peor persona que los demás. Esa es la carne, no el espíritu. ¿Se va comprendiendo? Pablo muere cada día. Estamos hablando de la iglesia de Corinto. ¿Qué habrá visto Pablo en Corinto?
Dice, yo muero cada día, porque ahí se va todo su ser por el Evangelio. ¿Los corintios eran tremendos? Sí. Tremendos, ¿cierto? ¿Le sacaban las canitas al pobre Pablo? Horriblemente. ¿Los corajes? Claro. Y aún así, moría en amor por ellos. Como cristianos tenemos que morir en amor por nuestros hermanos, por la iglesia, principalmente por Cristo. Tenemos que estar dispuestos a cargar la cruz. Entonces, en el contexto del cristianismo, yo te puedo preguntar, ¿traes tu cruz en este día? Sí. Empiezas. ¿Estás cargando la cruz? ¿Estás dispuesto a morir por tu Señor? Si estás dispuesto a morir por tu Señor, ¿estás dispuesto a morir en el orgullo? ¿Dejar el orgullo? ¿Morir cada día? El orgullo, la ira, el resentimiento, rencores, maldicencias, problemas. ¿Estás dispuesto? Porque es que das en la vida, pero a veces no somos capaces de dejar el rencor. Pregunta, si queremos cargar la cruz como Cristo, ¿acaso Cristo fue con rencor a la cruz? ¿Con ira? ¿Con enojo contra el pueblo? ¿Con qué fue? Con amor. Si estamos dispuestos a cargar la cruz, ¿cómo la tenemos que llevar? Con amor. ¿Se dan cuenta cómo el contexto siempre va a ser importante? El contexto nos redarguye. El contexto nos hace fuertes. El contexto muestra lo que realmente somos. En tu pasado puedes hacer una cosa, pero lo que estás haciendo ahorita genera un contexto para tu futuro. Definitivo. Pero tenemos un contexto que ya está en el futuro, y que es la gloria de Dios. Es lo único que tenemos seguro, y es lo más grande que nos puede haber pasado. No nos perdamos en esto. En el hoy y en el ahora, con toda sinceridad ante Dios nuestro Salvador, miren la pregunta: ¿qué clase de contexto estamos forjando con nuestras acciones presentes? ¿Qué estás forjando hoy en día? Piénsalo para ti, no tienes que contestar. Es para cada uno. Lo que estoy haciendo hoy realmente tiene una edificación para la gloria de Dios, para la iglesia, para mí como persona, para mi familia. Lo que estoy haciendo hoy va a edificar que mis hijos busquen a Dios. Va a edificar que la gente busque. Es increíble, hermanos, pero a veces, no sé si te ha pasado, invitamos por ejemplo a alguien a la iglesia, ¿no? Y alguien dice, ¿puede orar por mí? Sí, claro, oramos por la persona. Pero el contexto que vemos en ese momento es que esta persona necesita un favor de Dios, un milagro incluso. Oramos, Dios hace el milagro, y una vez que tiene el milagro, ¿qué pasa? Se aleja. Yo preguntaría, ¿y por qué te alejas si sabes que Dios es bueno? ¿Por qué a veces nos alejamos incluso de la iglesia si sabemos que igual la iglesia está en reparación? No todos son tabiques sólidos, algunos son cemento, hay que edificar. ¿Se comprende? No son perfectos los hermanos, no lo somos. Estamos en reparación constante, pero en reconocimiento para ser reparados. Tampoco es tampoco que digas, ay no, como me está reparando ya no hago nada. Todo lo contrario. Recuerda quién es la piedra angular. Cristo. ¿Y sabes lo que significa una piedra angular? Es un cubo perfecto para sacar el ras del nivel, todas al mismo nivel y todas a la misma anchura. Entonces va a crecer para arriba la edificación, todo a un solo nivel. Nada que se va a decir, nada. A un solo nivel. Y todo al ras, ni más ni menos, al nivel. Es la piedra angular. Y si es la piedra angular, las piedras que se van poniendo para el resto de la construcción, ¿qué crees que tienen que hacer? A ver, esta piedra va a seguir a esta, está muy grande. Vamos a romperla para que quede el tamaño. Esta piedra está muy pequeña, no sirve. Hay que aumentar el tamaño. Eres piedra, parte de la iglesia hoy en día. Él es la piedra angular. Te estás haciendo conforme a Cristo o conforme a tu propio pensar. ¿Qué contexto tienes hoy en día?
No me lo digas, piénsalo para ti, ¿ok? Entonces, chécate si ese es tu contexto, qué estás haciendo hoy en día. Y en 1 Corintios 15, que estamos ahí, fíjate en el versículo 33. Miren lo que dice, hermanos, para que vean sus contextos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, ¿con quién debo de hablar? ¿Qué debo de hablar? ¿Qué debe de entrar en mi mente y mi cuerpo? En mis oídos. ¿Conversaciones de qué? De Dios. Si quiero conversar de todo menos de Dios, dice aquí, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué buenas costumbres? Nuestro cristianismo. Eso que tú dijiste cuando creíste en Dios, esto quiero hacer para Dios, eso ya era una buena costumbre, empezar a hacer cosas buenas. Pero de repente te llenas de conversaciones no edificantes y te derrumban. Y no solamente son conversaciones, hay una conversación que es la peor de todas. Sí, la peor de todas las conversaciones que puedes escuchar es contigo mismo. Yo sé que muchos de ustedes hablan consigo mismos, aunque parezcan locos. Toda la humanidad lo hace. Ya me imagino, a ver Luis, ¿qué vas a hacer hoy, no? Ahí va Luis pensando. Hablamos con nosotros mismos. Nos justificamos de nuestras acciones nosotros mismos. Y esa es la peor de las conversaciones. Y aún así, esa conversación trata, porque es como que el sí, no, sí, no, sí, sí de Dios o no de Dios, porque también está ahí el Señor. Pero trata de corregirte. Cálmate, Rafa, estás bien sonso. Camina por este lado. Y trata de corregirte. Pero las malas conversaciones, las que tenemos también exteriores, si influyen en esta, que es la personal, ya todo se corrompió. Si mi conversación personal es buena, óiganlo bien, es maravilloso, porque va a terminar glorificando a Dios. Pero si dejo que me influya el resto de la gente, mi conversación personal va a ser la peor, porque voy a empezar a justificar mis acciones, actos, pensamientos y palabras por lo que los demás hacen, que ni son hijos de Dios. ¿Se va comprendiendo? Hay gente que me ha dicho, por ejemplo, hermano, ¿qué tiene de malo? No sé, vamos a poner un ejemplo. Ir a una boda y bailar y cotorrear. Mira, de malo no tiene nada. ¿Jesucristo asistió a bodas? Sí, pero va en una templanza de quién es Él y cuál es el reino de Dios, ¿cierto? ¿A qué vas tú? Yo a bailar con el compadre, con mis primos. Es que hace mucho que no nos vemos los primos. ¿Qué tiene de malo? Mis primos también son cristianos. ¿Te estás midiendo con quién? ¿Con la piedra angular o con las rocas sueltas? Contextos, ¿no? Entonces, ojo con eso, mis hermanos, porque miren lo que dice el verso 34. Primero dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Qué dura palabra de Pablo para la iglesia de Corinto. Algunos no conocen a Dios, porque el mensaje es para la iglesia, y le está diciendo, algunos no conocen a Dios, para vergüenza, para vuestra vergüenza lo digo. Todo el mensaje es para la iglesia de Corinto, no es para los del mundo, es para la iglesia. Y en la iglesia se decían cosas que no eran de Dios. Las malas conversaciones de las que habla Pablo eran dentro de la iglesia. Y si dentro de la iglesia encontramos malas conversaciones, imaginen afuera lo que hay. Por eso les dije, a veces terminamos el servicio y ¿viste a la hermana? Uy, no, yo hubiera hecho eso mejor. El hermano, malas conversaciones corrompen. Buenas conversaciones que edifiquen es lo que tenemos que llevar, ¿cierto? Pero si en la iglesia tenemos que ser tan cuidadosos de eso dentro de la iglesia, que se supone que todos somos cristianos, que se supone que todos estamos en un sentir, en una sola fe, en un solo espíritu, imaginen lo que vamos a encontrar allá afuera. Entonces, una pregunta de la ira. Es un poco capciosa, ¿verdad? Te voy a preguntar otra cosa en contexto.
¿Son malos los celos? Sí, me salen aquí. ¿Son malos los celos? ¿Qué significan los celos? Mediante la Biblia, ¿qué es? El cuidado que Dios tiene de nosotros. Lo hace celosamente. Es un Dios celoso. ¿Qué significa esto? Míos, no de nadie más. Ni tu pensamiento tiene que ser de nadie más. Es mío tu pensamiento, dice el Señor. ¿Dentro del cristianismo tenemos que ser celosos? Muy celosos. Si veo que un hermano se me está corrompiendo, ¿a dónde? A mí no me corriges, ¿cómo no? Tal cual debe ser. Soy celoso de su palabra. En el amor, no confundan celos con posesión. Hay una gran diferencia. Ser posesivo, exagerado, quiere esclavizar a otra persona. Esa es esclavitud, ¿cierto? Pero ser celoso de otra persona es cuidar a la persona. ¿Sí o no? Hermano, ¿qué harías si la hermana se va caminando con un señor? Voy con ellos, dice el hermano. Va a cuidar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿A dónde crees que vas? ¿No? Es entre mucho lo que hay que hacer. ¿Qué hace Dios cuando caminamos por caminos que no nos corresponden? Nos cela, nos cuida, nos corrige y nos pone cuando es necesario y nos reprende. Hoy en día, estábamos hablando de eso, ¿no? De la toxicidad, ¿no? Hoy en día, la gente que le dice a Dios, eres un tóxico, Dios. ¿Cómo me celas? ¿Podemos hacer eso, verdad que no? Porque es amor lo que nos da. ¿Y tu vida qué tan celosa la llevas? ¿Qué tal es tu relación con Dios? ¿Qué tan celoso eres para servir a Dios? ¿Qué tan celoso eres como para agarrar la Biblia y llegue alguien y espérame, estoy leyendo la Biblia, hombre, déjame leer, hombre? Y hasta te enojas porque no te dejan leer la Biblia. Porque llega a pasarnos que cuando ya vas a leer la Biblia, vas a tener un estudio bíblico, todos se están interrumpiendo. Pero tú sí eres celoso del Señor, cállense todos, Señor, o te los llevas o los envío, ¿no? Te pones rígido, quieres estudiar de Dios y llegas a mostrarte de alguna manera interesado en las cosas de Dios. Pero ¿qué pasa si te da igual? ¿Eres celoso de la palabra? No. Sin embargo, aquí dice algo importante: velad debidamente. O sea que puedes velar de manera indebida. ¿Vieron por qué es importante los contextos? Adoradores en espíritu y en verdad. O sea que hay adoradores que no están en espíritu y en verdad. Velad debidamente. Hay gente que dice, estoy velando por las cosas de Dios, pero no de la manera debida. Lo que vivo literal en el Señor y aprendo literal, lo tengo que ejercer literal. Dios dice que es amor, pero también en su reprensión hay amor, en su severidad hay amor. A veces me da mis buenos para mostrarme su amor y me corrige. ¿Qué tengo que hacer yo también? Lo mismo, corregir lo que tengo que corregir en mi vida y en los que amo. Velad debidamente. Y cuando habla aquí de las conversaciones, dice velad debidamente. Entonces, si tú vienes con una conversación ajena a Dios, ¿qué tengo que hacer yo? Regresar el tema hacia quién? Hacia Dios. Y corregir. No, hermana, no me interesa. Hablemos de Dios. La verdad, si Chona no trajo guaraches, ese es el problema. Hablemos de Dios. ¿Se va comprendiendo? Porque esas conversaciones son las que empiezan a corromper muchas veces las congregaciones. Se hacen chismes, habladurías. Hablábamos en el estudio, ¿no? Se hace una democracia y la iglesia no es demócrata, es teócrata. El que reina y gobierna y es Señor es Dios, no nosotros. Entonces tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios, desde luego. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo? Porque mi contexto dice, ojo con eso, mi contexto dice que me cuesta trabajo. Porque estoy acostumbrado a hacer tales cosas, por lo cual no puedo hacer cosas diferentes. Es importante, te voy a decir una frase, hace mucho la escuché, no recuerdo bien quién fue, me parece que Mark Twain. Todo eso que te da miedo, decía Mark Twain, sí fue Mark Twain, todo lo que te da miedo tienes que hacerlo una y otra vez, hasta que mates el miedo.
Si algo le temes, hazlo una y otra vez y el miedo va a morir. Si temías vender, por ejemplo, en la calle, hazlo. Y eventualmente se te va a quitar la pena y el miedo. Si tenías miedo a hacer algo, simplemente empieza a realizarlo y se te va a quitar. Si en tu vida cristiana no estás haciendo por temor a algo, simplemente hazlo. Y tu contexto va a ser diferente. Tu historia va a cambiar. Pero tienes que empezar a hacer el cambio. ¿Se va comprendiendo? Muchas personas tienen ese miedo de enfrentar el cambio. Seamos honestos, ¿algunos de ustedes han tenido miedo de enfrentar el cambio? ¿Sí? ¿Sí o no? Todos, ¿no? ¿Y sabías que el cambio no es, don Coco? El Coco, no, el cambio eres tú. Tienes miedo de cambiar tú, sin darte cuenta que Cristo quiere que cambies. Por eso te sanó y te limpió de todo pecado. El cambio es en ti, no en el resto. El cambio es para tu corazón, no para el resto. El cambio no es el hábito, es tu forma de amar, es tu forma de sentir, es tu forma de pensar, no es lo que haces. Porque puedes cambiar de un hábito. ¿Has visto a los pequeñitos que son latositos? Sin agraviar. Hay unos pequeñitos latosos que le dices, deja ese juguete que me estás haciendo un relajo. Y nada más andan viendo que otro juguete agarra. ¿De qué cambiaron algo? No dejan de jugar. Nada más buscan otra cosa con que entretenerse. En el cristianismo es lo mismo, hermanos. ¿Cómo vamos a hacer cambios si nada más quitamos una cosa pero agarramos otra? Y peor aún, a veces lo hacemos cuando sabemos que lo que tenemos que agarrar es la Biblia. Es que lleva a agarrar la Biblia porque no es que salió una serie bien buena. Ay, es que no tenía Netflix y ahora ya tengo Netflix. Y es que ya iba a agarrar la Biblia porque me aumentaron horas de trabajo. ¿Quieres un cambio? Dale a Dios tu 100% de tu tiempo y lo que te sobre para tu trabajo. ¿Qué diferencia, no? Lo que sobra es para ti. Te vas a dar cuenta que nada sobra. Pero al final, a veces decimos, es que mi trabajo es tan importante, tan importante. Sí, claro, pues de eso comes, ¿cierto? Pero no comerías si no fuera porque Dios te está bendiciendo. Dale a Dios la gloria al 100% y al final, fíjate en tu trabajo. Hacemos todo al revés, hermanos, pero podemos cambiar. Sé que podemos, ¿cierto? El cambio no es malo. Si puedo platicar mi andar con cristianos, o mi andar cristiano, perdón, si puedo platicar mi andar cristiano, desde que empecé, como les dije, antes de cuando conocí, hoy en la actualidad y mi futuro, si yo pudiera platicar mi andar o escribir un libro, ¿este andar cristiano sería progresivo o sería un andar estancado? ¿Tienes un andar progresivo? ¿Sabes qué es progresivo, no? Más y mejor, más y mejor, más y mejor. Vas avanzando. Tropiezas, te levantas y sigues adelante, pero sigues edificando, sigues produciendo. ¿Cómo es tu andar cristiano? ¿Progresivo? ¿Estancado? ¿Retrógrada? ¿Va para atrás? ¿Cómo es tu andar cristiano? Ahora, no te sientas mal. Si dices, me estoy yendo para atrás en mi cristianismo, ¿qué tienes que hacer entonces? Velar debidamente. Hacer el cambio de una vez. Dejar de pensar como el mundo piensa. ¿De qué te está llenando la cabecita? De preceptos del mundo. ¿Sí o no? Sin contextos. A veces me han acusado hasta de nerd, porque siempre ando diciendo cosas como, ay, ¿sabes el origen de esto? Ah, porque me gusta que la gente tenga un contexto de todo, que no piensen nada más a la y se va. ¿Sabes qué escuché una vez decir? Y no tiene mucho. A una señora le pegó a un niño. Fíjense lo que estoy diciendo. El niño dice, pasó un carro, dice, iba hecho la mocha, y la señora le pegó en la boca. Yo creo que entendió mal la señora. ¿Qué dijiste? Iba hecho la mocha. Mocha no es malo. Pues si no sabes lo que significa, no lo digas. Y mole le dio otro. Yo no sé si tú has dicho esa frase, iba hecho la mocha, o va hecho la mocha. ¿Sí lo has dicho? Te pego en la boca. ¿Sabes lo que significa? La mocha
Era un tren. Era un tren que pasaba por, me parece, Aguascalientes 1. ¿Ok? Y la mocha, se le llamaba la mocha porque le faltaba una parte al tren para que estaba mocho. Era una locomotora mocha. Y corría a 30 kilómetros por hora, rapidísimo, en esa época. ¿Ok? Y cuando la gente veía que venía, que era muy rápido para esa época, decían, viene hecho la mocha. ¿Hay grosería en eso? Ganas de pegarle a la señora también. Usted también. ¿Por qué le pega al niño si no sabe ni qué? Así como ese pequeño detalle, como lo del 15 de septiembre, investiguen todo en la vida, investiguen en la Biblia, en la historia, en todo. Investiga en tu propia vida, date un clavado en tu persona sobre lo que has vivido, de dónde Dios te sacó. Hoy te quiero dejar una pequeña tarea, nunca lo hago. Esta tarea, la única que dejo, bueno, sí dejo muchas, pero es la única tarea que dejo en predicación constantemente, o lo más seguido que dejo esa tarea. Y es que vayas a 1 Corintios 13, en la preeminencia del amor. Leas lo que el amor significa y escribas lo que Él ha hecho por ti. Escríbelo. Sea que me lo quieras compartir algún día y me digas, mira, aquí está lo que escribí, maravilloso. Pero si no, solo escríbelo. Y en un año después, vuelve a hacerlo. O en 6 meses. Y mira las diferencias. Porque no vas a pensar igual hoy que en 6 meses. Si sigues pensando igual que antes, nunca vas a pasar de 30 kilómetros por hora, ¿sabes? Pero si piensas diferente, vas a ir avanzando a paso seguro. Es importante. Y de esa tarea se los voy a dejar hace mucho tiempo. Vuelvan a hacer. Compare textos. Comparen los textos de lo que ya hicieron antes. Si algo escribiste en tu vida, algo personal, entonces tenés tu diario. Vuelve a leer tu diario y no digas, ay, qué tonto y qué tonta estaba, ¿no? Ay, ¿qué edad tenía? 8 años, con razón. Pensaba como niña. Actuaba como niña. Si eras niño, actuaba como niño. A mí me ha pasado mucho en las consejerías cuando dicen, es que cuando me casé con este, la primera pregunta que hago cuando él tiene cierta edad, ¿qué edad tenía cuando se casaron? Yo 18, él 19, estaban sonsos, inexpertos en la vida. ¿Cómo querían decidir en su vida? Tenían que llenarse de lo que los demás decían para tomar buenas decisiones y creían que se podían comer el mundo a puños y ahora ya se atragantaron, ¿verdad? Pero no tienes que decidir exactamente igual. Es que cuando lo conocí se bañaba. Bueno, eso sí, báñate. Pero tenía otra inspiración para bañarse. Tienes que comprender todo eso. ¿Por qué dejó de bañarse? Porque a lo mejor le bajas al baño cuando está bañando, no sé. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Pues, ay, ya no me voy a bañar. Cualquier cosa, pero la gente no cambia por cambiar. La gente cambia porque madura, porque le pasan cosas. Pero si no somos capaces de ver esa parte, jamás vamos a avanzar. Yo te recomiendo que escribas. Escribe constantemente. Es una muy buena consejería a tu persona. Porque tú vas a ver tu contexto, tu evolución en tu vida, tu madurez. Escribe. Yo sé que de repente es, ¿qué escribe aquí? Pues escribes como casi en hebreo, ¿no? La letra bien fea. Pero escribe, pon cosas, pon pensamientos, tu forma de pensar ante una situación. No es lo mismo, no sé, en el ejemplo de ella. Antes, ay, aquellos muchachitos de NSYNC o algún grupo musical, ¿no? No es lo mismo que hoy en día. Los Tigres del Norte, por ejemplo. O lo que tenga gusto de ver Jesús, no sé. Pero ya no es mi forma de pensar cuando era una niña, una jovencita. Ya cambié. Y no puedes, óiganlo bien, hermanos y hermanas. ¿Le vas a poder decir? Sí. Compatriotas. Se las pongo bien sencilla. Deja de culparte por lo que hiciste hace 20 años, o 15, o 5. Tu forma de pensar era de esa edad. Hoy empieza a pensar conforme a tu edad. Y mejor aún, empieza a pensar conforme a tu cristianismo. Porque si te empiezas a culpar por lo que es que a mis 18 años no lo hice, ya tienes 58. Bueno, un ejemplo. O ya tienes 30, o sea, ya pasaron cuantos, ¿no? Deja de pensar en las malas decisiones y empieza a tomar buenas decisiones. ¿Se va comprendiendo? Háganlo. Tú eres el dueño de tu contexto.
Entonces, si tú eres el dueño de tu contexto, deja que haya alguien que inspire ese contexto. ¿Quién tiene que ser? Dios. Si Él inspiró la Biblia y la Biblia me deleita, me fascina, me llena de paz, me llena de tranquilidad, también me confronta y me hace ser una mejor persona al conocer a Dios, ¿qué mejor no sería que Él guíe mi vida? Que inspire mi vida, que llene mi vida, y no nada más de rezos ni de oraciones, sino que llene por completo tu vida. Sabes que la Biblia dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace es considerado pecado. ¿Y sabes cuántos de nosotros hemos dejado de hacer lo bueno porque consideramos que es pecado? No le llames a lo bueno pecado, porque lo bueno es inspirado por Dios. ¿Se comprende? No digas que lo bueno es pecado, porque entonces ¿qué? Dios lo hizo de gratis, ¿o se equivocó? Se convierte en pecado en tu corazón cuando tú amas lo malo y tienes algo bueno frente. Cuando tienes algo bueno, tienes que dar el valor que lleva. Me tocó hablar con un hombre alcohólico. No quería dejar el alcohol. No quería. Yo amo a mi mujer más que el alcohol. Sí. Si los pusiéramos en una carreterita los dos, ¿cuál gana? ¿Tu mujer o el alcohol? ¿Cuál es la libre y cuál es la tortuga? En una balanza, ¿cuál pesa más? No, mi mujer. ¿Y por qué no has dejado de tomar? ¿Se va comprendiendo? No pongamos de pretextos nada. Tenemos que ser nosotros mismos los que tomemos esa iniciativa. ¿Y sabes por qué? Contexto. ¿Cómo te sientes hoy en el cristianismo? ¿Te sientes bien? ¿Firme? ¿Sólido? ¿Eres ejemplo para los demás? Haces el silencio. Nadie hizo ni siquiera un sí. Acompáñame en Filipenses, por favor, 2:12. Filipenses 2:12. ¿Qué dice allí? Luminarias del mundo. Me llama la atención esto porque es parte de este contexto, ¿ok? Permítanme leerles unos cuantos párrafos. Luminarias en el mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Dice el siguiente texto: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjense lo que dice, vean bien el texto, porque dice, Dios produce, dice, en vosotros, dice, produce así el querer como el hacer. ¿Qué es producir? ¿Aparecer? No. Lleva un proceso. Toda producción lleva proceso, ¿no? Lleva un trabajo. Y Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Y va de menos a más ese producir. No, ya soy cristiano, todo lo hago bien. Va produciendo en nosotros. Pero nosotros tenemos que ser parte de esta historia. Quiero ser parte de la historia del reino de Dios. ¿Tú no? Yo creo que todos, ¿cierto? Entonces dice, así, haced, dice el verso 4, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Contexto. Hay personas en la vida cristiana que dicen, ya ve hermano, ya ve hermana, tenemos que ser irreprensibles y sin mancha. Y nada más leyeron eso. Contextos. ¿El contexto qué dice? Hacer las cosas sin murmuraciones ni contiendas, porque eso te va a hacer reprensible. ¿Ya lo comprendimos? Y te va a manchar. Dice, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Entonces, en esta generación maligna y perversa, yo te empecé hoy esta predicación diciendo, el creer la Biblia de manera literal. ¿La crees de manera literal? ¿Sí o no? Comprométanse un poquito, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sabes que la mayor parte de la que te rodeas constantemente de personas
¿Son la generación maligna y perversa de la que está hablando aquí? ¿Qué eres tú para ellos? ¿Luminario o no? ¿O eres como ellos? Nos rodeamos de mucha gente que la Biblia nos dice, son buenas personas. Eso dice tu corazón que está contaminado. La Biblia dice literal, generación maligna y perversa. Sé luminaria en medio de ellos. ¿Te dio una opción? No. Sé esto. Si no quieres hacerlo, vas a ser de la generación maligna y perversa. Pero te das cuenta que estamos en medio de gente que es ante los ojos de Dios una generación maligna y perversa. Entonces, ¿por qué dices? Pero son buenas personas, socialmente lo serán, ante Dios están condenados. Esas buenas personas, si tú le dices, mira, un billete, peleamos por él, va a pelear contigo. Mira una cartera, trae identificación y todo, pero trae $1000, se lo va a quedar. Cuando vean lo que les conviene para su beneficio, van a hacer a un lado todo lo que tengan alrededor, porque son generación maligna y perversa. Así es de sencillo. Pero luminarios del mundo, ¿qué sería? Hacer lo correcto ante lo incorrecto. Somos buenos para decirle a nuestros niños, usted pórtese bien. Si tus amigos se avientan al barranco, ¿vas con ellos? Pero tú sí vas. Tú sí vas. Ay, pero es que los hermanos de la iglesia sí lo hacen. Ay, es que aquellas personas son tan malas. Tú tienes mala fe con la gente. Yo no dije que eran generación maligna y perversa. En este caso lo dijo Pablo. ¿Inspirado por quién? Si leímos literalmente, ¿por quién? Por Dios. Entonces, ¿quién le está diciendo a la generación maligna y perversa? Dios. Así que no me vengas a decir, si yo te digo, oye, Paquito, no te juntes con esa banda. Son buenas personas. Son una generación maligna y perversa. Si te vas a matar con ellos, tienes que ser en medio de ellos, ¿qué cosa? Una luminaria. Que vean a Cristo. Pero si nada más, sí, pero voy a entrar, mira, aquí en el antro. Luminaria en medio de ellos. No ser como ellos. ¿Cristo se juntaba con borrachos? ¿Era borracho? ¿Con glotones? ¿Era glotón? ¿Con pecadores? ¿Era pecador? Puedes estar entre ellos sin ser como ellos, porque tú les muestras el ejemplo de lo que tienen que hacer. Y a veces te vas a ir de sus vidas, ¿sabes? Eventualmente llega un punto en que te vas. Y cuando te vas, al principio a lo mejor algunos porque son generación maligna y perversa, pero después van a decir, no, pues hace falta esto. Empiezan a reconocer que Cristo moraba en ti, que está morando en ti. Eso es lo que tienes que dejar en todos lados. La estela de luz, el recuerdo y la semilla de quién eres tú. Un hijo de Dios. ¿Quieres ser parte de la historia del reino de Dios? Ese contexto me parece mejor, ¿no? Que ser parte de esa generación maligna y perversa. Sigamos leyendo, miren lo que dice el verso 16. Asidos a la palabra de vida. O sea, asidos, ¿qué significa? Agarrados a la palabra de vida. ¿Cuál es la palabra de vida? Pues la escritura. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Miren lo que le dice Pablo a la iglesia. Para que el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Sabes, hermanos? Entiendo mucho a Pablo. En esta ocasión entiendo mucho a Pablo porque a veces cuando enseñamos la doctrina, escucho doctrinas de otras iglesias, de otros hombres, doctrinas ajenas a la doctrina que estudiamos. Y la gente, como si nada. Y uno se da cuenta, esa doctrina no la enseñé yo. O esa doctrina no es de Cristo. No tanto que yo la haya enseñado. ¿Y la gente cómo se comporta? No pasa nada. Pero te das cuenta. Pablo, ¿qué está diciendo ahí? Asidos a la palabra, porque la doctrina verdadera, ¿a dónde te lleva?
a la palabra de Dios y no a que te improvisen ni que alguien más te la tenga que explicar. Tú mismo búscale. Claro, estamos aquí para explicar las dudas, pero tú tienes que estar asido, agarrado, adherido a la palabra de Dios. Si estás en sana doctrina, tienes que estar agarradísimo a la palabra. No digas, estoy en sana doctrina, pero no me dan ganas de leer la Biblia. Porque puede ser que la iglesia esté en sana doctrina, como lo comenta Pablo. Puede ser. Imagínense, si Pablo lo dijo en su momento, pero puede ser que algunos no ponen atención y no quieren más. La doctrina no es mala. Los malos tal vez son los que en todo caso están tomándola, no la llevan a cabo. Es importante que veamos que tenemos que estar no solamente agarrados, sino asidos, o sea, sujetos en todo. No la sueltes la palabra de Dios, ¿ok? Dice el verso 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. En otras palabras, lo que Pablo también da a entender, que aunque él sea incluso muerto, derramado, aunque sea criticado, pase lo que pase, siempre y cuando que la iglesia está en sana doctrina y haciendo lo que a Dios le corresponde, lo que le corresponde conocer de Dios, asíos a la palabra, es más que suficiente. La muerte no es en vano. ¿De acuerdo? Dice el siguiente texto: asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermanos, miren qué bonito contexto. La vida de Pablo con la iglesia de Corinto, con la de Efesos, con todas las iglesias, ¿de acuerdo? Qué bonito contexto la vida de Pedro, los apóstoles. Qué bonito contexto la vida de sus discípulos con Cristo. Esta relación maravillosa en la que se conocen todos y se aman. Es maravilloso el contexto, pero a veces se nos olvida que nosotros en medio de las tinieblas tenemos que ser esa luz para llevar ese contexto vivo. No en teología, sino en vida. ¿Tú puedes distinguir una luciérnaga de día? Si eres experto en insectos, posible. Pero en el campo, en la noche, ¿podrías distinguir una luciérnaga si no da luz? Sería cualquier bicho. ¿Pero por qué la distingues? Porque da luz, está alumbrando. ¿Han visto las luciérnagas? ¿No? Es que es maravilloso verlas, ¿no? Hasta dejan su estelita de luz. Es maravilloso, es padrísimo. Pero la distingues entre los insectos porque da luz. Pero si pasa otro insecto volando, podría ser una mariquita, una campamocha, no sé, cualquier insecto. No sabes qué es. Pero el que da luz, sabes que es luciérnaga. El que da luz en las tinieblas, en este mundo caído y torcido, sabes que es de Dios. Así es de que si se te apagó la luz, hazme el favor y vuelve a prenderla. Y empieza otra vez a predicar la palabra de Dios, empieza a vivir la palabra de Dios y empieza a experimentar en la palabra de Dios. Cada día, constante. Tenemos que caminar abrazados a la esperanza que es en nuestra fe, abrazados a Jesucristo. Si Jesús dijo que Él hará algo, ¿qué creen que va a pasar? Él lo hará. ¿Quiénes fallan en la promesa? Nosotros como seres humanos. Mas Cristo dijo que no nos va a soltar de su mano, ¿cierto? Que Él no pierda ninguna de sus ovejas y que el Padre no pierda ninguna. Entonces Él dice que nos manda el Espíritu Santo para que nos guíe en este camino y nos dé consolación y nos dé la fortaleza que necesitamos, ¿cierto? ¿Y así va a pasar? Sí. Para terminar el día de hoy te voy a pedir que me acompañes en el libro de Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, versículo 12. Y 13. Miren lo que dice nuestro Señor: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿A quién le gusta esa promesa? Él trae galardón para todos según sea su obra. Mis amados hermanos, ¿qué les parece si empezamos a hacer contextos diferentes?
¿No les gustaría llegar a la presencia del Señor y recibir un galardón, según sea tu obra, pero que sea un galardón que digas, qué barbaridad? Sabes que al final vamos a tener, ¿sabes qué vamos a hacer con esos galardones, verdad? Ofrecerlos a Él, porque por Él pudimos. Pero a veces saber que somos tan utilizados por Dios ya es más que un galardón. Es maravilloso. Pero necesitas empezar a vivirlo. Pero mientras te ocultes en la tiniebla y dejes que las tinieblas apaguen tu luz, te hace falta madurar en el Espíritu. Y tienes que hacerlo ya. Y si no sabes a lo que me refiero, te voy a pedir por favor, no soy hipnotista, no lo soy, pero voy a intentarlo. ¿Te parece bien? No voy a intentar hipnotizarte, no te espantes, va a ser que estoy hipnotizado de aquí. A lo que voy es que quiero que recuerdes esas palabras, recuerdes esta imagen, me recuerdes diciéndote, cada vez que estás en tinieblas, ¿qué pasó con tu luz? Recuerda. No digas nada más, ando en tinieblas y ya. ¿Qué puede pasar de malo? ¿Qué pasó con tu luz? Es decir, tu servicio a Dios. ¿Qué pasó con eso? No me digas que los demás son buenos, no me interesa. Yo sé lo que Dios dice de ellos. ¿Qué pasó con tu luz? Me encanta la gente que dice, somos la sal de la tierra. Cierto. Nada más que ese mensaje en un contexto histórico y literal fue al pueblo judío. Porque los judíos, al decirles que son la sal, significa que tienen que servir. Tienen que servir en la tierra. Y el mensaje se lo dio Cristo a sus discípulos, que eran ¿qué? Judíos. A ti, iglesia, te lo dio de otra manera. Son luminarias del mundo pecaminoso, con naturaleza caída, de un mundo que está cada vez más pervertido, una generación perversa. Y si no estamos actuando como luminarias, es la misma vergüenza que un judío que no es la sal del mundo. Así es que busquemos cómo ser esas luminarias, mostrando a Cristo, y dejar de buscar cómo acomodarnos dentro de las tinieblas, donde creemos que nadie nos ve y podemos hacer cosas malas. Hay uno que sí te ve, porque es una luz que nunca se apaga, y en medio de las tinieblas Él ve todo el desorden que hay. ¿De acuerdo? Así es que hagamos oración y que el Señor nos guíe. Padre bendito y misericordioso, te damos gracias por la palabra de este día. Gracias porque eres bueno con nosotros y siempre nos enseñas buen camino, buena enseñanza. Hoy, Señor, pongo estas almas que están aquí presentes junto con la mía a tu disposición para que hagas con nosotros tu voluntad y que la de nuestra perezca, Señor, que mengue esa voluntad, que sea únicamente tu voluntad en nuestras vidas. Y si hemos de hacer algo en nuestra voluntad que sea agradable a tu voluntad, y si no, te pedimos de manera solemne que nos impidas hacer lo que no nos corresponde. Queremos ser esas personas que siguen llevando el Evangelio, queremos ser esas personas que siguen dando luz en medio de la oscuridad, para que los demás lleguen a conocer esa esperanza y ese amor que hay en ti para toda la humanidad. Queremos mostrarles, Padre, que sí efectivamente perdonas, pero que también nos corriges y nos enseñas cada momento de nuestras vidas que tenemos que hacer para estar mejor en tu presencia. Te damos gracias porque sin merecerlo nos diste vida. Te damos gracias porque sin merecerlo nos salvaste. Te damos gracias porque sin merecerlo nos sigues amando y nos sigues procurando. A ti te damos toda la gloria en este día, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Dios me les bendiga, hermanos, antes de que se